¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Después de Noticias, Comunitat Valenciana llega a Canal 7 Televalencia el momento del análisis y la reflexión. Es la tertulia de Ágora, 1 de diciembre, que les hemos preparado hoy con 4 contertulios de lujo, así que no se la pierdan, mucho que comentar en los próximos minutos. Lo hacemos con 4 invitados, como les decimos. Está con nosotros esta noche el presidente del Grupo Palma, don Manuel Palma. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias. También con nosotros Javier Paniagua, es el director de UNED Valencia y siempre nos gusta tener sus reflexiones sobre la actualidad. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Está también con nosotros el abogado conocido, prestigioso, letrado, don Mariano Ayuso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Y un periodista con una importante trayectoria profesional, actualmente jefe de política y local de Valencia News, Vicent Climent. Buenas noches. Hola, Nis, Silvia, muchas gracias por invitarme. Y bienvenido. De nuevo. La actualidad manda, ingresaba en prisión esta tarde, se lo contábamos en Noticias Comunitat Valenciana. Esta tarde ha entrado el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a la prisión de Aranjuez. Una noticia que se sabía, pero que no por ello deja de sorprendernos. Señor Palma, ¿cómo se coge este tipo de noticias? Lo sabíamos, pero la imagen choca, ¿no? Me parece muy bien, pero me parece tarde. Yo digo siempre lo mismo. Una persona entra en un banco a robar, lo cogen y automáticamente va a la cárcel. Luego sale el juicio, pero va a la cárcel. En cualquier país, bueno, en China no sabemos, ya sabemos lo que hace, allí es que lo ejecutan directamente. Aquí yo creo que debería de ser muchísimo más rápido. O sea, si a una persona de verdad lo cogen y ha cometido un delito, debe de ser rápido, porque en estos momentos que está entrando en la cárcel hay muchos ciudadanos en España que no saben por qué entra. No saben por qué entra. Le preguntan, ¿y por qué entra a la cárcel? Habrá robado, ¿pero por qué? No saben por qué. No saben que es porque hizo unas falsificaciones de unos documentos, de tal, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque viene 12 años o 10 años después. Más de una década después, decían, desde la primera denuncia. Por ¡Qué eso barbaridad! Yo creo que está bien, porque yo creo que es bueno para los ciudadanos que vean que hay justicia y que la justicia, el que comete un delito, tiene que pagar por ello, pero debería de ser mucho más rápido, porque ya digo, en estos momentos ha perdido el efecto que debería de tener. Es más, en esa década la gente veía, bueno, pues si este ha cometido un delito y está fuera, pues de alguna manera incitaba a que otros hicieran lo mismo. Cosa que si hace una década, cuando comete el delito y presuntamente se demuestra que hay un delito, si en aquel momento se toman medidas, a lo mejor hubiera servido de ejemplo para que otros no hubieran seguido la trayectoria. Sigue siendo lenta la justicia, señor Paniagua. Bueno, sigue siendo lenta por la cantidad de casos que hay, por la falta muchas veces de suficiente inversión en esto de la justicia, pero también hay que reconocer que esto es una garantía para el ciudadano. Es decir, el hecho de que una persona pues, pueda defenderse y pueda llevar a cabo los trámites que sea es una garantía. Sé que los 11 años pues es largo, naturalmente eso se tendría que haber acortado, pero esto que dicen que en otros países es más rápido es mentira. Es decir, en otros países es tan largo como en España. Es decir, si uno se va a Alemania, si uno se va a Francia, pues el que tiene generalmente recursos económicos, como pasa en Estados Unidos, pues sale antes porque paga esto y pasan tiempo hasta que no lo juzgan. Sí, señor Ayuso, si nos comparamos con otros países europeos. Bueno, yo la verdad es que solo tengo experiencia directa naturalmente en España, ¿no? De la cual soy en excedencia, soy magistrado y ahora actualmente abogado en ejercicio, pero es que nuestro sistema, como bien decía el profesor Paniagua, es muy garantista, es decir, quizá por una reacción contra tiempos anteriores en los que la justicia quizá era demasiado expeditiva, había, por ejemplo, situaciones penales que se juzgaban, pues, por procedimientos sumarísimos, etcétera, ejemplarizantes, pues se abandona este sistema de la justicia ejemplarizante y a partir, sobre todo, de la Constitución de 1978, bueno, de la que ahora felizmente disfrutamos, o ya no disfrutamos, pero ahora estamos todo el mundo pensando que hay que cambiarla, pues se pasa a un modelo muy garantista, quizá excesivamente garantista, como el que había habido originariamente en el siglo XIX, cuando se hace en la monarquía de la Restauración, que es cuando se hace la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera, y se hace muy garantista. Y ese garantismo, la verdad es que en la Constitución vigente llega un punto quizá que
sobre todo el aparato legal o el aparato judicial, en torno a mea culpa de la parte que me pueda haber tocado en mis años de ejercicio judicial, quizá hemos sido en exceso garantistas, es decir, ante la mera posibilidad de generar o que sufriera indefensión alguna persona sometida a un procedimiento judicial, pues hay tanta cantidad de garantías que los procesos ¿Se alargan más, quiere decir? se alargan muchísimo. Sí. Si se dispone de un gran, por ejemplo, el caso concreto de don Carlos Fabra, que yo en ese proceso incluso llegué a participar, porque cuando se originaron los hechos, los primeros hechos, me acuerdo que fueron las Navidades del 2003 al 2004. Pues en esas Navidades había unos problemas que tenía Fabra, era de carácter administrativo. Si una de las cosas que le imputaban era que, siendo presidente de la Diputación, había ejercido en determinadas actividades profesionales, si eso era compatible. Me acuerdo que tuve que hacer un dictamen, porque el despacho en el que yo en ese momento trabajaba, yo acababa de pasar la excedencia hace unos meses, el despacho que trabajaba llevaba la defensa de los intereses de Carlos Fabra, luego pasó a otros abogados, en la parte penal, por ejemplo, ha defendido un compañero ilustre con el que he tenido el gusto de comer hoy, por ejemplo, el catedrático de Derecho Penal, don Javier Boix, un abogado, además de catedrático, un abogado magnífico. Pero en aquel caso, por ejemplo, hay una parte administrativa que fue sobre la que yo dictaminé. Bueno, curioso y lo recuerdo, dato, ¿no? Que el señor Ayuso también haya formado parte, ¿no? Bueno, pero es que hemos pasado por el caso Fabra, por ejemplo, como casi todos los casos así poco conocidos, hay una ruleta de abogados, entonces, claro, una persona que puede permitirse el tener equipos jurídicos muy potentes, como la ley es tan garantista, bueno, pues se va alargando. Y... Vicente Climent, primera opinión al respecto, Me da ¿no? la impresión de que pocos abogados en la Comunidad Valenciana no han tenido que ver con el caso Fabra, porque en 11 años de garantías, vamos, el señor Palma no vende ningún coche con tanta garantía como las que ha obtenido el señor Fabra, don Carlos, de la justicia española. 11 años de garantías, se pierde el efecto ejemplarizante bueno, es que al que al Supremo, ha pasado varias veces por el Supremo el caso Fabra. Pero yo no conozco ningún otro, alguno habrá, claro, los Hombre, de los la presa Alberto de ya me Tous, parece paradigmático, el caso por ejemplo. de la presa de Tous, yo me acuerdo, Pero duró casos de la pantanada justiciables famosa, con hubo menos hasta nombre y 2 con menos juicios. DIN y con menos 12 DON, años. Pero, no mira, tienen yo esas garantías. Voy a poner un ¿eh? caso, A ver. habrá de todo, pero el caso Mazdot en Estados Unidos. El día que se descubre la estafa piramidal, ese mismo día se lo llevan y lo meten en la cárcel, el mismo día. Luego, un año más tarde, sale una sentencia que lo Y aquí condena... han cambiado jueces, pero han cambiado fiscales, un año han más cambiado- tarde sale una sentencia que lo condenan a 150 años de cárcel. Un año más tarde. Sí. Pero en el mismo instante en que lo cogen, se lo llevan a la cárcel. El mismo día que se descubre la estafa de la piramidal también de Ruiz Mateo, no va a la cárcel y sigue sin ir a la cárcel. Y ha hecho una estafa piramidal donde hay un montón de afectados que le ha robado el dinero, que le ha dado pagarés falsos. Pues eso es lo que y, no y se sigue entiende. sin estar en la Eso es lo que cárcel. el ciudadano- Y es Mateo se fue a la el cárcel, mismo lo que el caso en ciudadano no Estados puede Unidos que en entender. España. Y Entonces, de todas formas, A ver, Silvia, señor por Paniagua, añadir algo más, aparte de que esto el ciudadano no lo puede entender, por mucho que se lo Y expliquemos, sobre todo en el momento en que estamos. porque eso no pasa con un delincuente Habitual. vulgar, que no se de cuello Si de robas cuello directamente blanco. vas a la cárcel. Está claro. Pero aparte de esto, es que yo tampoco entiendo muy bien cuál es la filosofía del señor Fabra. Yo no sé cómo se puede vivir 11 años con este peso sobre tus espaldas. ¿Esperaba de verdad zafarse de la acción de la justicia o qué? Yo no lo acabo de entender. Pues también es muy cierto, bien. vivir bajo sospecha, ¿no? Señor Paniagua. Sí, hombre, yo creo que las garantías están muy bien y yo vuelvo a repetir que esas garantías en los países occidentales se plantean igual. Otra cosa es que haya diferencias sociales con respecto a la capacidad que cada uno tiene en sus rentas. Javier, pero ha habido garantías y ha hado triquiñuelas. Vamos a ver. Ahora no llego, ahora no voy a declarar, ahora lo retraso una semana, Pero o vamos cambian a ver, el juez. No es cierto que hayan habido triquiñuelas, no. Han habido las garantías que hay, que es muy garantista. Echa la ley, echa Lo ha la dicho antes el juez o en excedencia, Ayuso, que efectivamente ha habido, es garantista, pero es tan garantista como el sistema alemán, o como el sistema francés, o como el sistema sueco. A ver si nos enteramos. Es decir, otra cosa es que no hayan los suficientemente elementos desde el punto de vista económico, administrativos y gente para llevar a cabo con más diligencia los temas, pero estamos en la misma longitud de ondas que cualquier país occidental. ¿O es que no nos acordamos que en Estados Unidos se pone el caso Madoff? Aquí, si alguien mata, también lo llevan a la cárcel enseguida. Es que si alguien comete una falta como el señor Madoff, también lo llevan en la cárcel. no, ¿O es que Ruiz no? Mateo no. Ruiz Mateo no, y pero el, vamos a y ver. el mismo caso. Pero el mismo caso. no es el mismo caso. el mismo. No es el mismo caso. No, Bueno, no. nos viene al hilo la entrada hoy en prisión con las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno contra la corrupción. Una batería de medidas destacadas. Queremos también saber qué opinan nuestros contertulios al respecto. Y voy a leer textual. Decía, los ciudadanos
están cansados de levantarse cada mañana con una dieta cotidiana de registros, detenciones y casos de corrupción, y que esto da alas a los salvapatrias de los Escoba. Una frase, por cierto, muy comentada. Señor Palma, primera impresión de las medidas. ¿Llegan tarde estas medidas? Llegan tarde, pero a mí me parecen muy bien, me parecen muy acertadas. Yo las he estado leyendo y me parecen muy acertadas, pero yo iría más. O sea, yo penalizaría la corrupción y penalizaría la gestión, porque muchas veces estamos hablando de que un señor por temas de corrupción y tiene que ir a la cárcel, y con el tema de la gestión no quiero decir que tengan que ir a la cárcel, pero a mí me preocupa mucho más Zapatero, que no ha dejado una deuda, incrementó la deuda de este país en 400.000 millones de euros, 400.000, que a lo mejor hubiera yo personalmente preferido que hubiera robado 100.000 y hubiera hecho una buena gestión. Por lo tanto, yo creo que habría que tomar medidas contra la corrupción y contra la gestión, porque como nos llegue el de Podemos, lo de Zapatero se quedará pequeño. O sea, Bueno, por lo tanto, se producían algunas risas por aquí cuando dijo usted la claro, frase. es que nos pueden dejar el país arruinado. Sí. O sea, esto, ampararse en la corrupción para que les voten y dejarnos luego el país totalmente arruinado. Y sin embargo, Zapatero ni va a ir a la cárcel, ni nadie, no ha pasado nada. Bueno, por eso digo, comparar gestión con corrupción. Pero habría que poner medidas de exigir unos mínimos de preparación a aquellos que entren. Hoy Zapatero ha reconocido que la Comunidad Valenciana es una de las más, muy mal financiada, ¿sí? Históricamente. El que ha contribuido notablemente a que eso sea así. Aquí parece como que Zapatero siempre se utiliza la cuestión de Zapatero y no se acuerdan de otras administraciones que hicieron no igual, porque estábamos en una época de buen esplendor, y siempre se acusa a Zapatero y no se acusa, por ejemplo, que este gobierno el paro lo ha aumentado durante estos tres años. La deuda sigue casi en el 100% del PIB. Es decir, yo creo que este tipo de discurso está bien para los mítines, pero para una tertulia donde nos reunimos para racionalizar un poco el discurso, hombre, creo que hay que ser un poco más ponderado. Sí, pero es que ahí, Javier... Perdona, yo estoy hablando. Es decir, normalmente todos los ministros y todos los presidentes pues han cometido errores. Es que no nos acordamos de Suárez, de Felipe, de Aznar. Todos han cometido errores porque es normal en la vida. Me piden mis compañeros, te dejo acabar enseguida, sí, Javier, pero tenemos que irnos a publicidad. Muy nada. Bien, pues vámonos cuestión de segundos, volvemos. Así de interesante está hoy nuestra tertulia en Canal 7 de Valencia. No se vayan, esto es Agora. Recta final de nuestra tertulia, esto es Ágora en Canal 7 Televalencia. Lo prometido es deuda. Tenía la palabra el señor Paniagua, criticando un poco el razonamiento que decía el señor Palma, ¿no? Sí, gestión, bueno, no corrupción. Es el razonamiento, sino simplemente que parece como si todo lo anterior siempre fuera malo, como si los demás no hubieran producido también elementos distorsionadores. Yo creo que otra cosa es que uno se equivoque y uno pueda criticar, pero hombre, tiene que saber también que si nos remontamos al pasado, nos tendremos que remontar a todo el pasado desde tiempo, y no decir, hombre, Zapatero es el culpable de todo. Hombre, miramos Ayuso, también. En torno a lo que decía el señor Palma. Bueno, nada, simplemente comentar que puede estar tranquilo en el sentido de que hay una nueva ley, la Ley de Transparencia, una ley de diciembre del 2013 que entra plenamente en vigor ahora en diciembre de 2014. Y hay una parte, la parte final, el último título, el título tercero, que es transparencia, derecho a la información pública y buen gobierno. Y esa parte de buen gobierno, que es la última parte de la ley, establece una serie de obligaciones y un catálogo amplísimo de sanciones para lo que no es buen gobierno. Y entonces, entre ellas están precisamente las infracciones en materia de gestión presupuestaria y contable. Y entonces, las infracciones, cuando sea el endeudamiento que no cumpla las normas sobre estabilidad presupuestaria, control del déficit, etcétera, se van a sancionar, sobre todo se van a sancionar administrativamente, independientemente de que si son muy graves tengan su sanción penal. Señor Climent, medidas anunciadas por Mariano Rajoy, pues son 70. Llegan tarde, son muchísimas. Sí, naturalmente que llegan tarde, siempre llega tarde, pero todos siempre llegamos tarde a todo. La tecnología llega tarde a nosotros, porque hace muchos años que fue inventado Internet y nos ha llegado relativamente recientemente, en fin, siempre podemos pensar que llegamos tarde, pero bienvenidas sean cuando llegan.
Estas 70 lo que pasa es que es una recopilación de algunas nuevas y otras que ya estaban siendo aplicadas. A la hora de la verdad pues hay que sacar un decálogo, hay que sacar algo así redondito, con un número suficiente para que dé la sensación de que se ha trabajado a fondo, porque si es que tenemos que aplicar ahora 70 medidas nuevas, es que no hemos hecho nada a lo largo de los anteriores años y no es así, no es exactamente así. A mí, de todas formas, y volviendo al principio de la tertulia, mientras no haya una agilidad en la justicia, estas 70 medidas se van a quedar en papel mojado en muchas de ellas. Es una de las medidas, ¿no? Sí, la de proveer de más jueces, de más fiscales, de más medios a los juzgados para que se pueda agilizar todo esto. Pero no va a ser nada fácil, evidentemente. Pero esto también se había dicho hace 3 años. Claro, se dice periódicamente. Hace 3 años. Es una especie de guadiana. Las medidas estas que se han propuesto ahora ya se habían propuesto hace 3 años. De todas formas, me gustaría añadir una cosa, Silvia. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Este conjunto de medidas, que en cierta medida se pueden calificar globalmente de buen gobierno, entrarían dentro de un capítulo un poco más amplio que sería el de regeneración democrática. Y aquí en la Comunidad Valenciana ha habido algunas propuestas para regenerar democráticamente nuestro sistema autonómico de gobierno, que no sé por qué no salen han adelante. servido para que haya un acuerdo. Por ejemplo, reducir el número de diputados, quitar el aforamiento, etcétera, etcétera. Hoy mismo se ha cerrado que deberíamos sin acuerdo. de exigir a la gente que nos gobierne un mínimo de capacitación, de preparación. De formación. Pero por una razón. Yo voy a poner un ejemplo. Un buen actor hace de papa, hace de presidente de gobierno, hace de astronauta, y lo hace perfectamente, hace de romano, lo hace de todo y lo hace perfectamente, pero está actuando. En la vida real no podría ser. O sea, un señor no puede ser cirujano y puede ser astronauta. Y pues actúan. Entonces hay muy buenos actores que salen en televisión y convencen a la gente, pero son actores. Entonces yo quiero gestores, no actores. Y gestores, pero lo mismo que yo no me montaría, actores. montaría en un avión pilotando un actor, o no me metería en el quirófano para que me interviniera quirúrgicamente un actor, diría, oiga, el actor muy bien para la película, pero en el quirófano yo quiero un buen cirujano. Y cuando me monte en el avión yo quiero un buen piloto, no quiero un actor. Y para la política, entonces, gestores. Y para la política hacen falta gestores. Y si un señor entra en sanidad, tiene que tener idea y conocimiento de lo que es la sanidad. Y si entra en donde en cultura, hay personas, por desgracia, que han hecho carrera, suelen ejercer bien, pero vender mal. Y esto, desde el punto de vista del marketing político, tampoco. Hombre, lo ideal sería un político que supiera de lo que fuera muy mediático, en fin, que tuviera cierta presencia marketingiana y que gestionara bien. Pero si no es así, pues para eso están los técnicos. Y él, con aplicar sentido común. A ver, señora Ayuso, hay una época en la historia de España, y alguna ahora cosa bastante más, denostada, pero que fue la época de la tecnocracia, en la cual el general Franco normalmente se tiraba Los al criterio Lópezes. técnico, y entonces era eso, todos eran los ministros, directores generales, eran el número 1 de Abogacía del Estado, de Inspección de Hacienda, de la Academia Militar, de lo que fuera. Pero entonces no había Y eso lo que elecciones, no pasa hacía es que, falta claro, vender. Para vender, al final, si es un sistema democrático, Lo vamos a al ver final pasado pues llega mañana. el presidente de los Estados Unidos. Pero Señor bueno, Paniagua, ¿está de acuerdo con la miércoles propuesta? cuando sustituyan pero a la vamos a ver. ministra de Sanidad, si entra un tecnócrata o entra un político. No, pero fíjate que yo... perdona. Matizo y luego... ¿Que me toca a mí? Sí, venga, a ver. Vamos a ver, el que hable de esto, No se me exaltando el franquismo como el mejor sistema, diciendo que los tecnócratas, es que no ha entendido nunca lo que es la política, porque eso no existe en ningún país occidental democrático. Si no lo digo por ti. Es que dice, no, tiene que ser el ministro de Sanidad. Pues no, Ernest Lluch era economista y fue un buen ministro de Sanidad, y otros han sido ministros de Educación y no tenían nada que ver con la relación de educación. La política no tiene una continuidad con la cuestión técnica. Uno puede ser un buen político porque sabe manejar bien la situación y no tiene por qué saber nada del tema que le... De la materia, de la cartera que le y eso es adjudican. Lo que no entra en contradicción con lo que dice Manolo. Sí, se puede Manolo ser buen está gestor, diciendo- aunque no sea Ahora un médico. entraré. Manolo dice que solamente tienen que ir los No. que sepan del No, tema. no, yo A ver, no lo he Manolo, entendido así. por entrar en Pues yo lo he diálogo. ¿Qué entendido dice así. Manolo? Porque si no hubiera intervenido Voy a poner Ayuso con la cuestión de los demás. Yo no lo he entendido así. A ver, señor Palma. Él se puede explicar Yo puedo perfectamente, entrar de pero... presidente de gobierno, pero a la hora de yo elegir mi gobierno, o sea, la gente que va a A ver si dirigir no está el diciendo gobierno eso. tiene que ser gente experta. ¿Por O sea, qué? no- ¿Pero por qué? Bueno, Es que eso es lo que yo estoy pero a ver, diciendo. Bueno, mínimo Pero también experta es en qué? Perdona, pero ¿experto Manolo, en qué? Javier, que esta es mi opinión. Ah, bien. Manolo, Esta es mi opinión. experto Pero si un en señor Puedo entra, criticar tu opinión. y si un señor Manolo, entra de alcalde, los permíteme, asesores experto y en el equipo político, que nombra, No, tiene no, que ser experto en o en la materia. ¿En la Porque es que- materia? en la materia. Porque Pues es que si no, pues ahí ya si no al estoy de final- acuerdo yo. Claro, pues es lo si que no estoy son- diciendo. si al final no nos rodeamos de buenos profesionales, ya digo,
¿Tú te montarías en un avión con pilotos que no tienen ¿Pero experiencia? qué tiene que ver un Pues avión sí. con la vida política? En la vida Que política... haces unas comparaciones que son absolutamente El absurdas. equi- Absurdas las comparaciones. Bueno, ¿Qué pues- tendrá? Naturalmente que yo no me voy a meter en un quirófano si no hay un buen médico Perdona, que me están eso. ¿Pero qué tendrá que ver gestionando eso con la vida porque- política? En la vida política, porque la la vida- gente que sabe de política normalmente puede actuar mucho mejor Actúa. que esos Bueno, técnicos. acaba Puedo y damos ponerte paso al señor mucho- Ayuso. Churchill no era ningún militar, no era Sí, sí, absolutamente perdón, ningún perdón, militar. A ver. pero Perdona, sin Winston embargo, Churchill era oficial de la Academia Señor Militar de Ayuso. Sandhurst, Perdona, británica. sí, No él no ofendas era a Churchill profesionalmente. diciendo que no era militar. Él no era porque profesionalmente un militar. Él sí era ¿Cómo profesionalmente Hombre, un que militar. No, que no lo era. Que Hombre. él dejó la política en 1900, la cuestión militar en 1923. bueno, una cosa es que pidiera la y en excelencia como capitán y 1939 otra cosa es que no fuera militar. Lo que debió ser es mal dimitió. Bueno, político, se nos porque ha cuando se desviado acabó la esto un guerra no poquito, ganó ¿eh? las elecciones. A No, ver, no tiene nada que vuelvo- ver. vuelvo No puede a ser un buen decir, político y su perder la carrera Vamos a sociedad. ver, militar era por ser favor. Para eso está la militar. política. Bueno, Los Señor estudios Palma, de ya Churchill acabamos. eran los estudios militares, No, no tenía depende. otros. Sí, pero Luego vuelvo fue a- premio Nobel de Literatura. Claro, Aquí fue cada premio uno para Nobel. lo suyo. Hay A ver, muchos si políticos, por esas hay fuera- muchos políticos que no tienen nada que ver con la experiencia profesional. Y sin embargo han hecho buena política Casi y ningún eso pasa en político los estudia Estados ciencias Unidos. políticas. Reagan era un actor Ya. y no tiene nada que ver con que no hubiera hecho, y estoy hablando de un señor que era conservador y la Thatcher era una buena política desde la perspectiva de un conservador, pero sin embargo no tiene nada que ver con que ella supiera las Bueno, cosas que tenían ha que quedado hacer. clara la Pero postura se de cada uno rodearon, en se torno a rodearon este de tema. personas Sí. que lo sabían. Yo, al Y final- ahora todos los políticos Bueno, se rodean de las ahora- mismas personas que ahora- saben. Ahora Y yo al acabamos final con estoy esto, pagando por favor. muchos impuestos, como la mayoría de ciudadanos, y yo tengo, de alguna manera, la obligación de exigir que el que gestione mi dinero lo gestione bien. Tengo la obligación, porque me cuesta mucho... Mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros pagamos aproximadamente de cada 1.000.000 de euros que pagamos de nóminas, entre nómina y seguridad social, llega a los trabajadores 540.000. De cada 1.000.000, 540.000 llegan a los trabajadores, el resto es para pagar seguridad social y retenciones que se ingresan en Hacienda. De esos 540.000 euros que le llegan a los trabajadores, luego tienen que pagar el 21% de IVA, tienen que pagar un 60% de impuestos en los Concluimos la hidrocarburos. idea, Por lo sí. tanto, el trabajador, como todos, tenemos derecho a que ya que están quedándose una parte muy importante de lo que yo gano en impuestos, que se gestionen bien. Y creo que es la obligación que tienen. Bueno. Y para eso tendrán que rodearse de personas que sepan gestionar bien. Y esa es mi opinión, y si la tuya difiere, me parece muy bien. Ha Pero- quedado clara, yo creo que la postura. Pasamos de tema porque si no se nos va la tertulia. Se ha cumplido este fin de semana un año del cierre de Canal Nou. Las cifras dicen que el cierre de la cadena costará un mínimo de 300 millones de euros. La liquidación, dicen desde los servicios jurídicos de Radio Televisión Valenciana, es irresoluble. Queremos contar esta noche con la opinión especial de Mariano Ayuso, conocedor de este tema, y sobre todo de Vicent Climent, como afectado Empieza por Mariano, de Radio empieza, Televisión ¿no? Valenciana. Mariano, Bueno, es... ya me une un vínculo afectivo igual que a Vicent, porque Sí. de hecho he sido Sí, has venido muchas colaborador veces allí. mucho por Sí. sobre todo por Radio Nou, ¿verdad? ¿En Que qué nos momento encontramos jurídico allí está el casi todas las cierre? noches. Por atender- El cierre está en, vamos, es una empresa que por una ley, vamos, se acuerda porque está creada por una ley, bueno, por varias leyes sucesivas que la van creando y una ley que la disuelve el ente público, bueno, luego una sociedad anónima, pero al ser creada por ley esa sociedad pública tiene que seguir la ley de sociedades de capital y entra en liquidación. Y el problema de la liquidación es que tú no puedes liquidar una sociedad y, digamos, darla de baja en el registro mercantil sin haber dejado a cero las cuentas. Las cuentas. Entonces, Sí. es que dejar a cero las cuentas de Radio Televisión Valenciana, pues es muy gravoso. complicado. Sí. Es decir, muy que gravoso. jurídicamente la liquidación de Canal Nou todavía queda mucho por Pues sí, resolver. queda mucho porque va a tener que aportar el gobierno valenciano una cantidad de varios cientos de millones de euros, que yo creo que quizás si llegan a haber previsto o precavido esta situación, podrían haberse planteado, en vez de disolver Canal Nou, bueno, pues el reemprender el ERE, para hacerlo Otras bien soluciones, hecho. Otra antes que el solución. cierre. Antes que el cierre. Y porque el podría cierre- reabrirse sin cerrarse, ¿no? Lógicamente. Primero hay Bueno, que lo cerrarla puedes- bien. también tendrían ya que deshacer todo lo hecho, probablemente dictar normas de contrario imperio, que decimos los juristas, para resucitar el Lo ente. hecho, Mario. Lo hecho, Ha habido claro, un sí. juez que ha dado hace poco una
unas declaraciones, una entrevista que creo que está en los periódicos. Sí, pero no precisa mucho. Bueno, pero precisa lo que ¿Y a qué decía apunta él. esas declaraciones, Javier? En esas declaraciones decía que sí que se puede revertir el hecho. puede revertir la Se situación. puede- Pero eso lo sabemos todos, con Sí, derogar la ley bueno, de cierre. Sí, Claro, pero es bueno, otro pero acto de me contrario refiero que no el- siempre hay una decisión exclusiva, sino que la política es precisamente tomar una decisión. Sí. Y tomar una decisión es la propiedad de un político. Yo sigo pensando- Entonces, en ese sentido es a lo que me estoy refiriendo. Sigo pensando que la Sí. decisión del cierre, con todos los matices, que hay muchos, se toma en Madrid. Yo creo que se toma en Madrid. Si no digo que dónde se No, tome. si no digo por ti. Lo digo porque hay mucha controversia alrededor de esta De esta si fue cuestión concreta. de si fue directamente una decisión de Fabra, del o si presidente, fue fue inducida marcado, por sí. El que la Cristóbal firma es Montoro. Fabra. Eso está claro. Eso está claro. Y la Pero en cualquier caso, responsabilidad última es ¿quién de Alberto decide? Fabra. Creo que es lo de menos ahora, ¿no, Vicente? Claro. Pero bueno, curioso también. Creo. No, Sí. no es tan anecdótico si es una decisión. Es que, claro, el asunto está en si había otras alternativas. Aunque esto es volver al pasado, que no sé hasta qué punto nos interesa en este yo creo punto. que no. Me parece más interesante ver la posibilidad futuro, de- por eso yo de que preguntaba, ¿no? haya La posibilidad de reapertura o la creación de otra empresa. Creo que los actuales gestores de la Generalitat Valenciana abogan más, y del Partido Popular, abogan más por la creación de una nueva empresa. Incluso la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, habla de una nueva empresa, no de la reapertura, que es lo que, por otro lado, hay algunas corrientes que Jurídicamente. durante estos últimos días han publicado artículos al respecto, diciendo que era imposible crear una nueva empresa, sino que se tendría que abogar por la reapertura. La reapertura no creo que esté en las intenciones políticas. No sé cómo se resuelve esto. Tenemos un ex juez o un juez en excedencia y un jurista notable, aparte de un importantísimo hombre de empresa que también está vinculado a la administración, porque también está como concejal en Paterna. Que nos Ellos pueden dar esa sabrán- visión. sabrán Señor más del Palma, su asunto. visión al respecto, de la manera empresarial, como dice el Pues señor Climent. viendo la escena del que fue a cortar la señal de la luz, pues lo de Pepe Gotera y Otilio, esta es la sensación que te queda, que yo creo que se ha hecho mal todo, desde el ERE se planteó mal, se ha hecho mal, el cierre se ha hecho mal. Yo estoy de acuerdo que Alberto Fabra no es capaz de cerrar la televisión si no le han dado la autorización de Madrid, que no, yo no sé de quién fue la O iniciativa, incluso pero la sugerencia. Bueno, Quiero decir, la autorización. Es que En todo centrémonos caso, en la el marco que autorización. teníamos entonces. El marco era de que había que cumplir el déficit como fuera y aquí había que recortar como fuera La para presión cumplir era el importante. déficit y al final Un no se ERE. conseguía ajustar esos dos parámetros y pues bueno, pues para intentar acercarnos más al... pues quitamos. Ahora, Radio de todas Televisión maneras, hay La una- televisión no es un chiringuito de hay, la playa. Ya lo sé, hay un tema y es, pero- una vez que hay y una, son 1.600 hay una personas. sentencia en la que te obliga a readmitir a todos, no hay solución. Bueno, puede eso, readmitirlo a todos El y comité de volver a empresa decía que plantear se podía haber un negociado ERE de de nuevo, nuevo, pero pero esto claro, ya también- es otro año más tal. Por lo tanto, porque no hay posibilidad de negociar, no hay posibilidad de negociar porque es a nivel individual de cada uno de los 1.200 que despidieron, que lo han readmitido, no vale decir, hacemos una negociación global, no. O sea, tienes que hacerla uno a uno y poner de acuerdo a 1.200 era complicado. imposible. Por lo tanto, sí que había la posibilidad de decir, lo readmito, pago, preparo un nuevo ERE, lo presento dentro de 6-7 meses, y tal, pero esto, no sé, la decisión desde luego era muy, muy complicada Claro, de tomar. Señora Ayuso, ¿es tan difícil hacer un ERE en condiciones? No. No, en principio no. Cuesta trabajo, como todo cuesta trabajo, pero también cuesta trabajo el liquidar una empresa de la entidad de Radio-Televisión Valenciana Sociedad Anónima. La liquidación es muy complicada, pero bueno, estamos si hay, viendo. si hay que hacerlo, se hace. El problema es que todo cuesta dinero, entonces al final dices, hacer otro nuevo ERE, pero bueno, hay que hacer un ERE en condiciones y sobre todo advirtiendo las derivadas posibles que pueden acarrear, como acarrearon en su momento, la nulidad de todo el procedimiento. Hombre, todo Esto el mundo fue- estamos de acuerdo Sí. en la cantidad de gente que había en televisión, que no se explicaba este número tan Sobredimensionada, grande yo creo que aquí de la estamos todos de solventación. acuerdo. Pero bueno, ante una situación como esa, el poder político, que es el que decide, tendrá distintas opciones, como hemos visto aquí, y una de las opciones fue cerrar. Yo no creo que era la única opción que sea cerrar, podía haberse cogido otro tipo de opciones, como ahora también pueden cogerse otro tipo de opciones. Es que entran Precisamente muchos, entran Veremos. muchos componentes, incluso por los eso, personales. para eso está la persona Los y para eso está la política. Es decir, la Para política. resolver ¿Quién? estas Para situaciones, ¿no? resolver, o que normalmente Hubo se quien puede quiso negociar después, se hubo puede quien quiso equivocar. negociar antes, Esto se no se decidió pusieron en de acuerdo Madrid. en el A mí momento me da de igual negociar. donde se decidiera. El que firmó fue El presidente. la Generalitat Valenciana y fue la que lo Si quitó. eso no lo discute nadie y nadie Claro, es no, Un no, año no, de no, cierre de responsabilidad. Canal
Canal no, Nou, veremos eso qué pasa porque tenemos está próximas claro. unas elecciones municipales autonómicas y será uno de los programas de No, las próximas cuando él políticas. dice eso, lo dice desde el sentido de que de Madrid no podrán criticar la decisión cuando tuvieron que haberle dado el visto bueno. O sea, que si aquí me ¿Pero dieron por la qué? pata, también en Madrid me dieron la pata. ¿Pero por qué? Vamos a ver, es que esa especulación, yo no entro en esta especulación. Aquí hay una persona que gobierna o un Nadie le gobierno, quita responsabilidad, claro, pues Javier, entonces, pero es que no es esa la cuestión. La cuestión es intentar arrojar un poco de luz sobre los cómo y los porqués. pero bueno, eso Pero ya, que sí vengan es los, relevante. ¿eso para qué sirve? Sí, es Pero además el relevante problema está en políticamente hay y tú has dinero sido para diputado, liquidar la sabes radio perfectamente que es muy Pero Valenciana. ¿por qué es relevante. relevante? Señora Yo Ayuso, ¿decía algo? no entiendo que sea eso relevante. si hay Si estos dinero- señores se A ver. creen eso, pues tendrán que votar a otras personas que no consideren que lo que diga Madrid es fundamental. Sí. Que si hay dinero para liquidar Radio Televisión Valenciana. Claro. Es que el monto del, o sea, el pasivo es tan elevado que la liquidación de Radio Televisión Valenciana conlleva el asumir un pasivo enorme. Entonces, quizás soluciones intermedias, renegociar. Pero eso es la política. Bueno, Sí, veremos dentro de lo qué pasa. posible, como Dejamos decía ahí el tema Garrigues. de Canal 9, entramos en la recta final de Ágora y no me gustaría acabar sin tener una pincelada de nuestros 4 invitados sobre el nuevo programa económico de Podemos. Se conocen más datos y fíjense, ahora ya no hay jubilación a los 60, sino a los 65. No hay renta básica, sino subsidio para los más necesitados. Ya no hay quita de la deuda, sino renegociación. ¿Ha habido un cambio de rumbo aquí, señor Palma, en Podemos? ¿Qué pasa? Yo creo que lo dije antes y y opino lo mismo. Son actores que actúan muy bien y actúan según lo que la gente les va contando y van buscando, pero a mí no me inspira ninguna confianza, a mí personalmente, porque estamos hablando de que van a manejar mi dinero y como van a manejar mi dinero yo le preguntaría a los ciudadanos, ¿tú te fías para dejar tu dinero que lo gestionen ellos? Si te fías, adelante, cada uno está en su libertad de hacer lo que le parezca. Es lo mismo que tú decides con quién, pero que van a manejar tu dinero. Y que no olvidemos que más del 50% del dinero que ganamos, directo o indirectamente, va para los impuestos. Por lo tanto, ¿te fías o no te fías? Yo no me fío, ¿No? no me fío. Señor Paniagua, ¿le ha Hombre, sorprendido el programa de Podemos? Si nos ponemos así, todos los bancos en los cuales hemos confiado nuestro dinero a lo largo de este tiempo, podríamos también decir, ¿por qué no nos seguimos fiando de los bancos y de la gente que ha hecho la política económica no hay alternativa. y los Madoff? Yo creo que Podemos en estos momentos, pues hay una parte importante de lo que es lo que ha demostrado esta sociedad y estos años, y lo que yo veo en este escrito es que esto está muy indefinido y parece un remarque de las viejas teorías de la socialdemocracia europea, porque no hay Sí, está muy bien. Está bien. ¿Que estos vayan a gobernar mejor o peor? Bueno, pues yo no lo sé si van a gobernar mejor o peor. Las Esta gente expectativas. no son actores, son No. profesores de universidad. Sí, Lo digo los esto, dos, lo Vicent digo Llorens y Juan para que Torres. es decir, como decían antes, que los actores son los que se dedican a actuar y Tampoco tal. es eso una garantía. No, ninguna excepcional, garantía, ¿eh? pero ninguna garantía. Yo Lo que creo digo tan solo es al que acercarse tanto a la socialdemocracia como parece que se están acercando con estos cambios de última hora en su programa económico, yo creo que los verdaderamente preocupados deberían ser los socialistas. ¿Por qué? Hombre, porque se parece cada vez más a su Ah, programa. bueno, pues está bien. Bueno, sí. también se electoral. parecen a los populares. Claro. No, es que- pero eso explica también Vamos a ver. por qué los socialistas, o por qué Pedro Sánchez más concretamente, radicaliza un poquito más discurso, el sí. discurso. El discurso Y por es muy supuesto poco Esquerra Unida radical, ya ¿eh? lo ha hecho, y Compromís todavía no, porque andan en sus poco cuitas mareados particulares. todavía. Pero, en Vamos fin, a ver, estos señores tendrán que ganar cuota de mercado. tienen una base fundamentalmente de un sociólogo que vivía en Exes, que se llama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, que pues, precisamente murió este año aquí en Sevilla, es el que ha redefinido el nuevo populismo. Tiene un libro en el Fondo de Cultura Económica que se llama Las raíces del nuevo populismo, en lo cual se basa bastante lo que hizo Kirchner en Argentina y lo que después han hecho su sucesora, que es utilizar los elementos de la gente, por eso habla de transversal, no hay izquierdas y derechas, y después proponer elementos, como he dicho antes, pues muy socialdemócratas. Otra cosa es si esa visión socialdemócrata sirve para la etapa que estamos viendo actualmente, todas las ideas keynesianas, hay que saber si eso sirve para ahora o no sirve, si hay que remodelar o no hay que remodelar. Y si estos pues, van a seguir una política, como dices tú, socialdemócrata, pues bienvenidos sean de los, Bueno, pues los le vengo socialdemócratas. los Suena oportunismo. planteamientos. Bueno, pero yo La verdad es no que quiero juzgar si son suena- oportunistas o no. El programa económico, bueno, primero que Suena lo que me oportunismo preocupa es porque que hasta hace poco Bueno, estabas a ver,
defendiendo cosas si bastante fuera más un programa radicales. económico de verdad, pero esto es una propuesta Y de el programa PSOE económico defendía, que han y el PP, Por favor, elaborado y el PP Dos también. dos profesores, Vicente Llorens y Juan Torres López, han elaborado un programa, la verdad es que es bastante moderado, Claro. es muy moderado, es socialdemócrata, bueno, pues digamos que De los años 60. dentro del idealismo de los fundadores o promotores de Podemos, es una socialdemocracia moderada, no hay ninguna solución radical, han huido de los planteamientos de izquierda más o menos pura, no van a ningún socialismo utópico, no se plantean la dictadura del proletariado, etcétera, ni ninguna de sus fases intermedias, sino que son soluciones. ¿Y por qué este cambio? Porque antes sí que planteaban propuestas Yo radicales. creo que tampoco eran, no sé si propuestas eran muy radicales, radicales, Porque probablemente Tampoco, no eran se han dado radicales, cuenta de que eran han indefinidas. asustado No, al radicales no, electorado. nunca, Eran, han yo hecho, creo, nunca han hecho propuestas radicales, eran indignados. indefinidas. Ah, no, ¿y la quita de la deuda qué? Bueno, pues eso, Eso no es radical. Pero bueno, No, ahora la ya no quita es de la quita, ahora deuda, es la quita de la deuda renegociación. lo Por eso, digamos, planteó el planteamientos, Partido hombre. Demócrata Cristiano en Alemania hace 5 años. Por Es decir, eso. que son medidas que muchas veces... Aquí no lo había planteado nadie. Bueno, pero último si lo han minuto de planteado, tertulia. no tienes por qué Ahí- decir que sea ese- radical. El nuevo programa Hombre, económico porque lo lo es. podría No, asumir no es el radical. PSOE, pero La también hay mucha democracia parte que la cristiana podría lo ha asumir el planteado en PP, ¿eh? Italia. ¿Y tú crees que la democracia cristiana es radical? No, es simplemente que hay que razonar si esto es una quita o no se debe hacer esa quita. Pero vamos, Hombre, lo que quiero pasa decir es que hay que eso es cuestiones- razonable en el debate político. Todo es razonable si se plantea. Incluso la como- radicalidad. Pero que- Vicente, bueno, ¿crees no sé que lo que entrarán- radical. Como elemento de debate, Porque sí. no- hay soluciones- claro, incluso la radicalidad, pero yo no me parece que esto sea A mí una sí. radicalidad. A mí sí me lo parece. Bueno, bien. Hay Bueno. soluciones un Último poco, digamos, minuto. publificantes Y me gusta en las siempre. cuales se retorna Acabamos. a una situación anterior a Felipe González, Bueno, por ejemplo, que es la banca pública. Claro. Esto Lo dejamos que dicen ahí, no es tan señora Ayuso. revolucionario, porque ha habido banca pública hasta 1990 y algo. Último Y más. minuto que nos gusta destinar a coger esa reflexión de nuestros 4 contertulios. Muchas cosas hemos hablado esta noche en Canal 7 Televalencia, la entrada en prisión de Carlos Fabra, medidas anticorrupción anunciadas por Mariano Rajoy, el cierre de Canal Nou y también el cambio de Podemos en su programa económico. Vicente Climent, Hala, última yo, el reflexión. primero, para Sí, resumir hago así, zigzag. todo esto, porque estamos ante el inicio de algo nuevo que no sabemos muy bien. Estamos metidos en un barco que no sabemos muy bien hacia dónde se dirige. Espero que no sea hacia algún tipo de precipicio. Muy bien, pues gracias, Vicente Climent, como siempre, por estar con Sí, nosotros. por Buenas noches. invitarme. Señora Ayuso, ¿cuál sería su reflexión final? Muy breve. Bueno, un poco parcialmente en favor y parcialmente contra lo que ha dicho mi amigo Vicente. Es decir, yo sigo pensando como el sabio Salomón, en la zaga del sabio Salomón, nil novo sub sole, nada nuevo bajo el sol. Los posturas, los elementos programáticos de Podemos, bueno, pues sabrás que son soluciones que han sido ya utilizadas en el pasado en Europa, en casi todos los países, incluso en España. Hombre, lo que pasa es que suponen un cierto retorno a la autarquía. Pero bueno, así para ganar, digamos, Lo dejamos independiente de ahí. eso. Para otra tertulia. Gracias, señora Ayuso. Un Nada. placer que haya estado con nosotros. Señor Paniagua, su última reflexión muy breve. Bueno, pues que vivimos en una época de incertidumbres y la incertidumbre siempre genera problemas y cuestiones de tipo lingüístico. Venga, pues gracias también por estar con nosotros. Señor Palma, sus palabras finales. Yo en estos momentos estoy esperanzado porque veo que la economía poco a poco y de manera lenta empieza a mejorar. Parece que el fondo ya lo hemos tocado y de ahí empezamos a subir y me preocupa mucho el futuro de lo que pueda ocurrir el próximo año en las elecciones. Me preocupa mucho de que otra vez volvamos con el péndulo al lado contrario. Bueno, pues gracias, señor Palma, también. Gracias a los 4. Todo un lujo haberlos tenido esta noche con nosotros. Les esperamos en próximas tertulias. Terminamos recordándoles que mañana volvemos con nueva tertulia. Mañana estará con nosotros el diputado autonómico del Partido Socialista tras lo sucedido en las Cortes, Josep Moreno, y el diputado del Partido Popular, Fred Castillo, con 2 periodistas. No se la pierdan mañana aquí en Canal 7. Buenas noches. Gracias por estar ahí.